Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Pues por aquí estamos siempre pendientes de sus clases, de buscar formas en las cuales hacerles entender mejor el contenido o los contenidos que se han estado estudiando. Pues quería iniciar esta semana esperando que todos nos encontremos bien de salud y pues qué más decirles. La clase número 1 correspondiente a la semana 4 es un repaso. En este repaso nosotros vamos a volver a ejemplificar estos contenidos que se nos quedaron un poquito atrás en el desarrollo normal de las clases. Pendiente de una recta y razón de cambio. Bien, chicos, vamos a iniciar con un concepto básico. Dice que el concepto de razón de cambio se refiere a la medida en que una variable cambia, esto es muy importante, en la medida en la que una variable cambia con respecto a otra. Bien, por aquí yo les traigo un ejemplo. Dice que cuando un automóvil se mueve con una rapidez de 50 km por hora. Decirles que razón en matemáticas es nada más y nada menos que un cociente entre dos cantidades o un cociente entre dos magnitudes. Bueno, analicemos esta parte. 50 kilómetros por hora. Este dato me dice a mí que cada hora este automóvil se está moviendo 50 kilómetros. Si esto es cierto, vamos a ver en 2 horas él habrá desplazado 100 kilómetros y en 3 horas él se habrá desplazado 150 kilómetros. Note usted aquí que las variables que están en juego son la distancia y el tiempo, ¿sí? A medida el tiempo va incrementando, también incrementa la distancia. Y una forma matemática de expresar eso es a través de una razón, ¿sí? La razón es simple y sencillamente una división en la cual quedan expresadas ciertas unidades. En este caso, nuestra razón ha quedado expresada como kilómetros por hora, es decir, distancia entre tiempo. Tenemos este otro ejemplo. Un chorro que llena una pila a razón de 1 centímetro cúbico por cada minuto, ¿sí? Esta línea que está acá quiere decir por cada. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Quiere decir que cada minuto que está pasando, la pila incrementa su volumen en 1 centímetro cúbico adicional. Al cabo de 2 minutos, la pila se habrá llenado con 2 centímetros cúbicos adicionales. Bien, y para citarles un tercer ejemplo, imagínense ustedes que pone cierto volumen de agua al fuego. A medida va transcurriendo el tiempo, la temperatura del agua también va incrementando. El hecho de saber cuántos grados se incrementa por cada unidad de tiempo, por ejemplo, por cada segundo, por cada minuto, por cada hora, es lo que nosotros le llamamos razón. Por ejemplo, si hiciéramos el experimento y descubriéramos de que incrementa 1 grado por cada minuto, entonces nuestra razón sería 1 grado por minuto. Pero si resulta ser que apenas incrementa 0.5 grados por cada minuto, entonces esa sería nuestra razón. Note usted de que siempre queda expresado una variable, la medida de una variable entre otras. Bien, pasamos a lo siguiente. Esto fue del primer contenido que abarcamos, que me pareció que no había quedado lo suficientemente claro. Entonces vamos a tratar de abordarlo. ¿Cómo se entiende la pendiente de una recta en su gráfica? Note usted, las rectas tienen ecuaciones. A toda recta le pertenece una ecuación, o por lo menos de la forma que lo hemos estado estudiando es cierto. A una recta le pertenece una ecuación y esa ecuación está representada por una gráfica, pero nosotros queremos entender qué impacto tiene en la gráfica la pendiente, ¿sí? Nosotros eso es lo que queremos entender, qué impacto es el que tiene la pendiente en su gráfica. Recordarles de que la pendiente es este numerito que aparece acá, ¿sí?
Este numerito que aparece ahí es la pendiente de la gráfica. En otras bibliografías un poco más trabajadas, lo van a encontrar como coeficiente angular. Bien, continuamos. Para conocer la gráfica de una función lineal, solo es necesario conocer dos puntos de la misma. Es decir, si yo conozco dos puntos de la recta, quedará totalmente definida en su gráfica. Lo vamos a ir haciendo por pasos. El primer paso es construir una tabla de valores. Es decir, algo como lo que yo tengo acá. La variable x, a la variable x, ustedes le pueden dar cualquier valor para trabajar. Yo le he dado pues valores -1 y 2. Y aquí en esta parte de la tabla yo escribo la ecuación, esta misma que se me proporcionó acá en un primer momento, y igual a 2x más 1, y en esta parte de acá el par ordenado que se genera. Cuando x vale -1, entonces nosotros decimos y es igual a 2. Note usted, este 2 es este mismo de acá. Y esta x nosotros la reemplazamos por este -1. De acuerdo al valor que le queremos dar. Si aquí fuera un -3, pues aquí sería un -3. Y al final el más de la fórmula, de esta fórmula de asignación que nos han dado, y el 1. Al operar, pues nosotros tenemos de que todo ello me genera un -1. Y se nos va a generar un par ordenado. X en el cual x es igual a -1, que fue el valor que habíamos dado inicialmente, y el valor de y es el que ha resultado de operar toda esta expresión. Lo mismo pasa con el 2, ¿sí? Cuando x es igual a 2, nosotros queremos saber cuál es el valor que toma y para obtener un punto de la gráfica. Entonces decimos y es igual a 2 por 2. Note usted que este 2 es este mismo que está acá, más 1. Hacemos la operación, 2 por 2 es 4, más 1 igual a 5. Y se nos ha generado el par ordenado 2,5. Luego de eso, observe bien, lo graficamos en un plano cartesiano, ¿sí? En el plano cartesiano yo ubico el punto -1,1, que fue el que obtuve acá, y el punto 2,5, que es el que está acá. Con estos dos puntos basta y sobra para saber cuál es el comportamiento de la gráfica. He notado que cometen el error de que solo construyen el segmento que está entre estos dos puntos, y lo cual eso no debe ser así. Ustedes tienen que prolongar, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos trabajando con una función cuyos valores los valores están restringidos, y en su momento sí trabajaremos, pero en este momento es importante saber que debemos prolongar. Ahora bien, note usted lo siguiente. En un principio la fórmula me hablaba de este -1. Ese -1 es muy importante, ese más 1 es muy importante, ya que cada vez que tengamos una función lineal, el término independiente de su ecuación va a ser el intercepto con el eje y. Es aquí por eso que yo se los he marcado. Si ustedes se fijan, este es un 1. Entonces el punto con el cual interceptan el eje y, es decir, el punto en el cual la gráfica choca contra el eje y, es 0,1. Este par ordenado tiene coordenadas 0,1. Es decir, si aquí fuera un -3, entonces esta gráfica chocaría en 0,-3, más abajo. Pero en este en particular, porque aquí tiene este +1, sabemos de que choca en 0,1, ¿sí? Ahora bien, la pregunta clave: ¿cómo se entiende la pendiente de la recta? Fíjese bien usted, necesito que note lo siguiente. Cuando yo estoy en este puntito, ¿sí? Quiero que note lo siguiente. Para llegar hacia este otro punto de acá, veamos qué movimientos se tienen que hacer. Se tiene que avanzar una unidad horizontal y subir 2 unidades verticales. Observe. Una unidad. ¿Cómo sabe usted qué es una unidad? Bueno, pues aquí tenemos graduado y nosotros sabemos de que esto es una unidad. Del -1 al 0 hay una unidad.
y del -1 al 0 hay otra unidad y del 0 al 1 hay otra unidad. Entonces, una unidad horizontal, 2 unidades verticales. Continuemos. Nuevamente, si yo a partir de este punto quiero llegar hasta este otro de acá, veamos, me tengo que mover una unidad horizontal y a partir de ahí subir 2 unidades verticales. Nuevamente, me muevo una unidad horizontal, subo 2 unidades verticales. Entonces, note usted algo. Esto ya lo habíamos trabajado en otra guía. La pendiente es igual a las unidades que se recorren en Y, que nosotros vemos que aquí se tienen que recorrer 2 unidades en el eje Y. Usted puede tomar cualquiera de estos triangulitos y va a ver que siempre se comportan de la misma forma. 2 unidades en Y, es decir, las unidades en Y siempre son las verticales y las unidades en X siempre son las horizontales. 2 unidades verticales y una horizontal. Ese cociente lo expresamos como 2 sobre 1 y obtenemos 2. Ese es el significado de la pendiente de la gráfica. Me tengo que mover una unidad horizontal y subir 2 verticales. Y note usted que este coeficiente coincide, o mejor dicho, esta razón coincide con este coeficiente dado desde un principio, y eso siempre va a suceder de esa forma. Bien, veamos, como les decía, perdón, no es esto. Entonces habíamos llegado hasta este punto de acá. Habíamos visto cuál es la representación de la pendiente de esta gráfica. Habíamos visto esto y finalmente pues decirles que la forma en la que nosotros ilustramos la pendiente de la gráfica es muy importante. Reforzado este punto, paso a un segundo ejemplo. Analizar la siguiente gráfica. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí una gráfica, si ustedes se fijan, aquí no nos dan la ecuación. Simple y sencillamente pues tenemos que comenzar a analizarla, es decir, tratar de sacar cuál es la ecuación. Solo nos dan la muy información de la gráfica. Podemos comenzar a partir de lo siguiente. Observe usted, tratemos de encontrar la pendiente. Yo estoy en este punto de acá. De preferencias, no voy a tratar de tomar puntos aquí decimales, no, voy a tratar de tomar siempre un punto entero, ¿sí? Por ejemplo, este de acá es el punto -6, -1. Entonces, a partir de él, ¿qué movimientos tengo que realizar para llegar hasta el siguiente punto entero? Que si ustedes se fijan es este de acá, -3,1. Si ustedes se fijan, tengo que realizar lo siguiente. Tengo que desplazarme 3 unidades horizontales y subir 2 unidades verticales. A partir de acá vuelve a suceder lo mismo. Me desplazo 3 unidades horizontales y subo 2 unidades verticales. Observen. Muy bien. Y así, si nosotros quisiéramos seguir prolongando en la recta, podríamos decir a partir de acá 3 unidades horizontales y 2 verticales, y podríamos seguir prolongando la recta. Ahora bien, quiere decir de que nosotros ya hemos descubierto la pendiente de esta recta sin la necesidad de la ecuación. Observe bien, la pendiente de la recta es 2/3. ¿Por qué? Recuerde usted que siempre dividimos las unidades en Y dividida entre las unidades en X. Es decir, 2 unidades verticales entre 3 unidades horizontales. Y eso nos da una pendiente de 2/3. Quiere decir que por cada 3 espacios que se recorren en X, Y va a subir 2 espacios o 2 unidades verticales. Ahora bien, otra información que está aquí mismo en el gráfico es el lugar donde esta gráfica choca con el eje Y. Observe acá. Es este punto específicamente, este que está acá, en el cual esta gráfica choca con el eje Y. ¿Cuáles son sus coordenadas? Sus coordenadas son, o mejor dicho, sus coordenadas son 0,3. Y eso se le conoce como intercepto en el eje Y.
Muy bien, entonces nosotros tenemos la siguiente información. Sabemos que el B es igual a 3 y que la pendiente es igual a 2/3. Entonces nosotros podemos deducir la ecuación de la gráfica, ¿sí? La ecuación que está asociada a dicha gráfica. Entonces decimos y es igual a AX más B. Y no es necesario conocerlo, esa es como por decirlo en función de la variable dependiente. Y es tampoco, solo necesitamos los elementos A y B. Y aquí ya podemos componer la ecuación. Entonces tenemos, fíjese bien, ahí ya señalé los elementos. La ecuación es y es igual a 2/3 de X más 3. Bien, continuamos. Vamos a ver un ejemplo de razón de cambio. Quiero aclarar algo. En una función lineal, la razón de cambio es la misma pendiente. Si en una gráfica la pendiente es 2/3, como en el ejemplo anterior, su razón de cambio también es 2/3. Entonces, en la función lineal tenemos esa ventaja. Pendiente, lo mismo que razón de cambio. Bien, dice observar los datos de la siguiente tabla. X toma valores 0, 1, 2, 3. Cuando X toma esos valores, Y toma valor 20 cuando X es igual a 0. 18 cuando X es igual a 1. 16 cuando X es igual a 2. 14 cuando X es igual a 3. Me piden resolver los siguientes literales. Graficar estos puntos en un plano cartesiano, ¿verdad? Encuentre la razón de cambio y expresar Y como función lineal de X. Bien, vamos a trabajar en el literal A. Yo aquí tengo ya graficados los puntos y aquí tengo cuando X es igual a 0, Y vale 20. Cuando X es igual a 1, Y vale 18. Y cuando X es igual a 2, Y vale 16. Cuando X es igual a 3, Y vale 14. Con estos puntos ya en el plano cartesiano podemos distinguir que siguen una trayectoria lineal. Lo único que vamos a adelantarnos un poquito y les voy a comentar que esta gráfica como que se va de bajada, ¿sí? No es como las otras que hemos estado estudiando que van siempre de subida. Entonces, decirles eso porque más adelante lo estudiaremos. Resuelto el literal A, vamos al literal B, encontremos la razón de cambio. Para ello, para encontrar la razón de cambio, basta con tomar dos puntos dos puntos cualquiera, ¿sí? Puede ser este de acá y este de acá, este de acá y este de acá, o cualquiera de sus combinaciones. Siempre vamos a obtener el mismo resultado. O sea que usted puede tomar este y este. Aquí yo voy a tomar lo siguiente. Voy a tomar el punto 1,18, es decir, 1 en X y 18 en Y, y el punto 3,14, es decir, 3 en X y 14 en Y. En las guías anteriores yo les había hecho este comentario. Vamos a ver cómo sacar el cambio en Y. Para sacar delta Y o el cambio en Y, en cambio en la variable Y, nosotros vamos a restar las coordenadas Y de cada uno de los puntos que hemos tomado. Por ejemplo, aquí en el punto 3,14, ¿sí? En el punto 3,14, déjenme ponerlo por acá. 3,14 del literal D, es este de acá. 3,14. Y por aquí tenemos el 1,18, este de acá, 1,18. Ups. Ahí. Entonces nosotros restamos las coordenadas Y de cada uno de esos puntos, es decir, 14 menos 18. 14 es la primera coordenada Y y 18 es la segunda. Entonces restamos 14 menos 18 y después restamos las coordenadas X. Las coordenadas X son 3 y 1. Entonces en su resta tenemos la resta de las coordenadas Y me da menos 4 y la resta de las coordenadas X me da 2.
Por la fórmula que hemos estado estudiando, la razón de cambio o pendiente es igual al cociente, el cambio en y dividido entre el cambio en x, y obtenemos menos 4 entre 2, eso es igual a menos 2. ¿Qué quiere decir de que una razón de cambio haya salido negativa? O mejor dicho, que la pendiente haya sido negativa. Pues quiere decir a nivel de la gráfica que la gráfica es decreciente. Eso lo estudiaremos esta semana, ¿sí? Cuando una razón de cambio en una función lineal o la pendiente es negativa, quiere decir que la recta es decreciente. Y fíjese bien, ya obtuvimos, ya le dimos respuesta al literal B. Encuentre la razón de cambio. Quiero que note que si yo hubiera tomado este punto de acá y este punto de acá, siempre hubiera obtenido el menos 2. Siempre, siempre. Si usted lo quiere comprobar, ya quedará como práctica. Entonces, solo nos falta el literal C, que dice que es expresar y como función lineal de x. Si me están pidiendo expresarlo como una función lineal, entonces quiere decir que su ecuación va a ser de la forma y igual a ax más b. Entonces ya tengo los elementos necesarios. Cuento con la razón de cambio, que fue con la que descubrí acá. Y este elemento B es el lugar donde la recta intercepta al eje Y. Notemos que eso está acá descrito. El lugar donde se interceptará será este punto, 0,20. Este punto, 0,20. 0,20 quiere decir que este 20 es este mismo B que está acá. Entonces ya solo me falta arreglar la ecuación. Con A igual a menos 2 y B igual 20, entonces yo digo que Y es igual a menos 2x más 20. Y obtengo la recta que pasa por todos esos puntos. Muy bien, chicos, espero que este video les haya servido para poder reforzar ese contenido y pues estamos para servirles. Pasen muy buen día.